Buenas noches, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver, dentro del tema de medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, vamos a irnos a la segunda parte. Entonces vamos a empezar con los bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos. Estos bloqueadores, como su nombre lo dice, actúan sobre receptores alfa-adrenérgicos, bloqueándolos, y tienen mucha utilidad en el manejo clínico con los pacientes porque disminuyen la presión arterial por un bloqueo posinápticos y anulan el efecto vasoconstrictor de la noradrenalina, que ya habíamos dicho que la noradrenalina producía vasoconstricción. Lo vimos en la clase previa, lo vieron cuando resolvieron su caso clínico. Entonces aquí se bloquea ese efecto, entonces por ende produce dilatación arterial y venosa, y disminuye la presión arterial, sobre todo cuando el paciente está en bipedestación. Bipedestación quiere decir que está parado, ¿verdad? Relaja además el trígono vesical, que es el músculo que se encuentra en la base de la vejiga, y mejora los síntomas obstructivos en el tracto urinario inferior. Esto es importante cuando los pacientes tienen problemas de próstata. Entonces, ¿qué son los bloqueadores adrenérgicos? Bueno, son inhibidores del sistema nervioso simpático que tienen un efecto similar a los parasimpático-miméticos. Obviamente, si bloqueamos al sistema nervioso simpático, entonces va a predominar el parasimpático. Por eso el efecto es similar a los parasimpático-miméticos. La indicación principal de estos medicamentos es el manejo de la hipertensión arterial, y también se utilizan en el manejo de la hipertrofia prostática benigna para disminuir los síntomas obstructivos por lo que habíamos dicho, que se relajaba el trígono. Entonces, pero principalmente es para manejo de hipertensión arterial, y actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, y las acciones de estos receptores inhiben la liberación de adrenalina y noradrenalina en la sinapsis. Los alfa bloqueadores van a funcionar para el control de hipertensión arterial y control de los datos obstructivos de hipertrofia prostática. La acción es relajar el músculo liso de las arteriolas, producen vasodilatación, y su efecto secundario es la hipotensión ortostática. Es lo que hace un momento decíamos que era la hipotensión en bipedestación, y ese es el efecto secundario más frecuente, la hipotensión ortostática. Otros efectos: si el paciente se hipotensa, puede haber taquicardia en forma refleja, o sea, trata de compensar el sistema cardiovascular, se produce taquicardia. Puede haber un poco de congestión nasal, y como son vasodilatadores también puede haber disfunción eréctil. Para la hipertrofia prostática benigna, relajan el trígono vesical. Igual, en los efectos secundarios y los otros efectos son similares porque hacen lo mismo. Entonces hay hipotensión ortostática y también taquicardia refleja, congestión nasal y disfunción eréctil. Entonces, pero tiene esas dos acciones: vasodilatación y relajación del trígono vesical. Y esa acción se utiliza, en el caso de la vasodilatación, para el control de la hipertensión arterial, y la relajación del trígono vesical en el manejo de hipertrofia prostática benigna. Ahora vamos a ver los agonistas colinérgicos. También se llaman colino-miméticos o parasimpático-miméticos. Acuérdense, cuando vemos la palabra mimético, quiere decir que imitan los efectos. En este caso, los efectos de la acetilcolina o los efectos del parasimpático. Les recuerdo que la acetilcolina es el neurotransmisor del parasimpático. Por eso puede tener cualquiera de esos dos nombres. O bien actúan sobre los receptores colinérgicos, que son los receptores de la acetilcolina. Hay dos mecanismos de acción: el directo o el indirecto. El directo es actuando directamente sobre los receptores colinérgicos, y el indirecto
es por inhibición de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la encargada de desbaratar, ya lo habíamos visto en una clase previa, a la acetilcolina. O sea, llega la acetilcolina, hace su efecto y en milisegundos tiene que ser destruida. Entonces aquí inhiben la acetilcolinesterasa y por eso la acetilcolina dura más tiempo haciendo su efecto. Y esa es la acción indirecta. Entonces hay dos mecanismos de acción, ya habíamos dicho, el directo, actuando directamente sobre los receptores, y el indirecto, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Estos medicamentos sí tienen muchos usos terapéuticos, así es que vamos a ver de qué se trata. Por mecanismo directo pueden estimular los receptores muscarínicos y nicotínicos, o solo los muscarínicos o solo los nicotínicos. ¿Cuáles son los fármacos que actúan en forma directa estimulando ambos receptores? La acetilcolina y el carvalol. Más adelante vamos a ver para qué se utilizan. Los receptores muscarínicos únicamente la muscarina, la pilocarpina y el betanecol. La muscarina, al igual que la nicotina, solo se utilizan para fines de investigación. O sea, no tienen aplicación clínica. Por eso están divididos en muscarínicos y nicotínicos. Pero la pilocarpina y el betanecol sí tienen aplicaciones clínicas. Las vamos a ver un poquito más adelante. Y solo nicotínico es la succinilcolina. Este medicamento es muy importante. Más adelante vamos a ver en qué radica su importancia. Y en forma indirecta, estos no tienen afinidad por los receptores. A lo que se unen es a la colinesterasa, o sea, la enzima que iba a desbaratar la acetilcolina. Y ahí tenemos el edrofonio, la neostigmina, la fisostigmina y el paratión. Este va a ser muy importante y más adelante vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las acciones de los agonistas muscarínicos? Estamos viendo los receptores donde solamente actúa la muscarina. En el ojo, los medicamentos producen miosis pupilar, o sea, la pupila se va a contraer y va a mejorar el enfoque cercano, pero va a disminuir el enfoque lejano. En las vías aéreas producen broncoconstricción, por lo tanto va a haber sibilancias. Estos medicamentos no se pueden usar en los asmáticos. En el tubo digestivo va a aumentar la motilidad y va a haber relajación de esfínteres. En los vasos sanguíneos, bueno, el endotelio vascular tiene además receptores muscarínicos y producen vasodilatación por producción de óxido nítrico. Entonces esto hace que disminuya la presión arterial. En el corazón, que está inervado por el décimo par, el nervio vago, producen bradicardia por disminución de la conducción auriculoventricular. Y esos son los de acción indirecta, y los de acción directa producen hipotensión y taquicardia compensadora. Y a nivel de glándulas exócrinas, actúa sobre las glándulas lagrimales, salimbales y sudoríparas. Al estimularlas va a producir lagrimeo, cialorrea, o sea, salida de muchísima saliva, y diaforesis, o sea, mucha sudoración. Todos estos signos, todas estas acciones son muy importantes que las conozcan ustedes porque nos van a señalar muchas veces toxicidad por este tipo de medicamentos. Los agonistas nicotínicos, esos actúan en los ganglios autónomos simpáticos y parasimpáticos. A veces no se puede predecir su acción. Son medicamentos de empleo muy delicado. En las uniones neuromusculares actúan y producen una despolarización sostenida. Entonces, esta despolarización sostenida en el músculo esquelético produce parálisis. Entonces, el medicamento más utilizado son los agonistas nicotínicos de acción larga. La succinilcolina es el más utilizado. La succinilcolina produce un bloqueo sostenido en la propagación del impulso hacia el músculo esquelético. En palabras llanas, produce parálisis.
Este medicamento es muy utilizado para esto. A un paciente no puede ser intubado completamente consciente. Hay que paralizarlo y hay que sedarlo. Entonces, exactamente antes de proceder al procedimiento de intubación, se le pasa succinilcolina, el paciente queda completamente paralizado y así no lucha contra el tubo, ni contra el laringoscopio, ni contra el médico que lo está tratando de intubar. Obviamente, pues produce mucha angustia. Imagínense que de repente no se pudieran mover. Por eso, primero se seda al paciente, se le da una sedación, ya que está dormidito, no anestesia, estoy hablando de sedación. Ya que está dormidito, entonces ahora sí se paraliza y ahora sí, ya se procede a intubarlo. Las maniobras de intubación deben durar no más de 1 minuto, 30 segundos inclusive, que es el momento en que se introduce el laringoscopio, se mete el tubo hacia la tráquea e inmediatamente se empieza a ventilar al paciente a través de ese tubo. En anestesia que se hace, pues se conecta a la máquina ventiladora. Ahora que estamos viendo todo este problema del COVID, pues los pacientes, una vez que se intuban, son conectados al ventilador mecánico. Entonces, para poder hacer la maniobra de intubación hay que paralizarlos y a veces hay que mantenerlos paralizados. Ya se utilizan otros productos, pero tienen más o menos el mismo efecto. Porque si el paciente está consciente, despierto, entonces va a estar luchando contra el ventilador. ¿Qué otros usos clínicos hay para estos agonistas parasimpáticos? Se usan para tratamiento de glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Acuérdense que en el ojo está compuesto por dos cámaras, anterior y posterior, y tiene líquido, el humor acuoso y el humor vítreo. El humor acuoso está en la cámara anterior. Entonces, cuando aumenta la presión en la cámara anterior, aumenta la presión dentro del ojo y el paciente puede llegar a quedar ciego. De hecho, es una urgencia esto. Entonces, usar gotas de un agonista parasimpático, un parasimpático mimético, aumenta la salida del humor acuoso, contrae la pupila, contrae el músculo ciliar, que es el músculo que está alrededor del ojo en forma circular, disminuye la presión intraocular. Los medicamentos que se utilizan son pilocarpina y fisostigmina, pero su aplicación es tópica, o sea, en gotas, no se usan sistémicos, o sea, no se dan como tabletas o inyecciones, es gotas, gotas de pilocarpina, gotas de fisostigmina para el tratamiento del glaucoma. También se usan para el tratamiento de hilio paralítico, ya sea después de una cirugía o por lesión neurológica. Entonces, de esta manera aumenta el tránsito intestinal, solamente que hay que descartar obstrucción antes de utilizarlo, porque el intestino se va a empezar a mover y si hay una obstrucción puede llegar a haber una perforación intestinal. Esos dos medicamentos que se utilizan son betanecol y neostigmina. Se pueden administrar ya sea por vía oral o por vía subcutánea. Y los subcutáneos hacen su efecto muy fugaz, rápidamente y muy fugaz. Si el paciente, por ejemplo, un paciente que tiene lesión neurológica y está batallando con problema de estreñimiento, se le puede dar el betanecol por vía oral en tabletitas para regularizar el movimiento de su intestino. Para la retención urinaria, ya sea por cirugía o por lesión neurológica, estamos hablando de un paciente parapléjico. Parapléjico está paralizado de la cintura hacia abajo. Entonces, estos medicamentos aumentan el tono de la vejiga y relajan el esfínter de la misma vejiga. Igual hay que descartar obstrucción antes de utilizarlo, no vaya a tener una tumoración o un cálculo, lo que sea. ¿Verdad? Primero hay que descartar obstrucción y ahora sí se puede usar lo mismo, betanecol o neostigmina. A corto plazo se da por vía subcutánea. Para un tratamiento más sostenido, como el que tuviera un paciente con lesión neurológica, pues se puede dar por vía oral en tabletitas. Otro uso, otra utilidad que tiene es en el tratamiento de miastenia gravis. En la miastenia gravis
hay destrucción de los receptores nicotínicos y esta destrucción es autoinmune, es una enfermedad autoinmune y esto produce una debilidad muscular grave, lentamente progresiva, ¿no? El paciente va empeorando, empeorando, empeorando en el transcurso de días, semanas, hasta que literalmente queda paralizado. Entonces, en el tratamiento hay que tratar de aumentar la actividad de la acetilcolina endógena. Entonces, se deben utilizar colinomiméticos de acción indirecta, o sea, que los que bloqueen la colinesterasa. El edrofonio, se utiliza para fines de diagnóstico, porque un paciente que llega con las características de debilidad muscular, que poco a poco está evolucionando a parálisis, pues se sospecha de miastenia gravis. Es un padecimiento que se ve más en mujeres jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes. Entonces se hace la prueba del edrofonio. Se aplica subcutáneo y el paciente durante 15 minutos más o menos va a volver a tener movilidad otra vez, como si nada, se recuperan así repentina y milagrosamente, pero el efecto nada más dura 15 minutos. Ya, si una vez que se hace el diagnóstico, entonces hay que darle un inhibidor de acción más prolongada, que puede ser cualquiera de estos dos, neostigmina o piridostigmina. Estos se dan por vía oral para tratamiento a largo plazo. Su acción dura 4 horas, dura 8 horas. ¿Verdad? El edrofonio, por eso nada más se usa para fines de diagnóstico, porque solamente va a durar el efecto 15 minutos. Pero estos ya duran más tiempo, entonces estos son para tratamiento más prolongado. También los inhibidores de la colinesterasa se utilizan en agricultura. Hay dos insecticidas, paratión y malatión, que estos son inhibidores de la colinesterasa. Entonces producen parálisis también. Un paciente que se intoxica por inhibidor de la colinesterasa va a tener una serie de signos y síntomas, sobre todo por efecto muscarínico. Va a tener miosis, visión borrosa. Acuérdense que habíamos dicho que se producía miosis, entonces el paciente podía enfocar de cerca pero no de lejos, entonces va a ver borroso, va a tener rinorrea, o sea, escurrimiento nasal continuo, va a tener broncorrea, o sea, exceso de producción de secreciones bronquiales, va a tener bradicardia, es como si le diera un ataque de asma al paciente, va a tener diarrea, vómito, cialorrea, que es salivación excesiva, cólicos abdominales y sudoración profusa, diaforesis. Todos estos son efectos muscarínicos y son los que suceden con la intoxicación por organofosforados, por esos insecticidas organofosforados que habíamos visto. Entonces, la toxicidad son manifestaciones nicotínicas más frecuentes y se van a acordar ustedes de ellas por este acrónimo, que es dumbbells, es como si fueran campanas tontas, así suena, dumbbells. Entonces D es la diarrea, U, urgencia urinaria, M, miosis, o sea, la contracción de la pupila, B, broncoespasmo, B, bradicardia por bloqueo auriculoventricular, E, excitación del sistema nervioso central y de los receptores nicotínicos del sistema musculoesquelético. L, lagrimeo. S, salivación. Y S, sudoración. Es bien importante que conozcan esto, porque nosotros en nuestro estado, sobre todo los que van a trabajar en Mexicali, van a ver mucho este tipo de intoxicaciones. Son las intoxicaciones por organofosforados. Entonces se va a ver mucho. El antídoto es atropina. La atropina es el bloqueador natural de los receptores muscarínicos y es un antagonista que farmacológicamente compite precisamente con este tipo de sustancias, con los organofosforados. Además disminuye las secreciones de la vía aérea
y disminuye el bloqueo auriculoventricular. Y el otro medicamento es la pralidoxina, que este es el antídoto en envenenamiento grave por inhibidores de colinesterasa. La pralidoxina hay que aplicarla intravenosa en infusión continua durante 24 a 48 horas. Se ve con relativa frecuencia esto, muchachos. Es una intoxicación sumamente grave, como ustedes más adelante se van a dar cuenta. ¿Qué otros fármacos antimuscarínicos tenemos? La escopolamina. La escopolamina se utiliza en cinetosis. La cinetosis es el mareo de movimiento. Son las personas que se suben al carro, al barco, al avión, lo que sea. Algo que vaya en movimiento y se marean. Esa enfermedad se llama cinetosis. La benzotropina, que es un medicamento que se usa para el tratamiento por enfermedad de Parkinson. El glucopirrolato, que disminuye los efectos de la estimulación parasimpática en el tracto digestivo y geniturinario. El ipratropio, se utiliza bromuro de ipratropio inhalado para el tratamiento de asma por la vía inhalatoria. Y la oxibutina, que produce un bloqueo muscarínico periférico y este disminuye la urgencia urinaria y el espasmo de los esfínteres, tanto el esfínter vesical como el esfínter anal. Entonces, esos son otros fármacos antimuscarínicos. Ahora vamos a ver los bloqueadores adrenoreceptores. Igual, la mayoría son selectivos a receptores alfa o beta y algunos tienen acción combinada. Pueden actuar sobre los beta 1 y los beta 2. Entonces, tienen diferentes funciones. Vamos a ver para qué sirven. Los alfa bloqueadores evitan la contracción del músculo liso que se produce de manera normal. Disminuyen las resistencias periféricas, entonces esto hace que disminuya la presión, pero producen taquicardia refleja. Siempre que se baja la presión, va a haber taquicardia refleja, a menos que nosotros la bloqueemos farmacológicamente. Entonces, y lo que habíamos dicho, disminuye la obstrucción urinaria por relajación del músculo liso prostático en la hipertrofia prostática benigna. Entonces, esas dos son las indicaciones de los alfa bloqueadores. La clase de hoy la empezamos viéndolos, y es la hipertensión arterial esencial y la hipertrofia prostática benigna. Todos los alfa bloqueadores van a producir taquicardia e hipotensión postural. Entonces, estos dos efectos secundarios a veces son molestos, sobre todo las personas de la tercera edad pueden caerse con la hipotensión postural, ¿no? Se ponen de pie, se marean y se caen, ¿verdad? Y la taquicardia es molesta porque pues sienten que se les va a salir el corazón, ¿no? Los beta bloqueadores, esos tienen muchos usos, se utilizan mucho en medicina y el uso principal es antihipertensivo, pero algunos también son antiarrítmicos. El primero que salió y el que más se usa, se utiliza ampliamente, sobre todo porque es un medicamento económico, es el propranolol, el primero de la lista. Solo que no es selectivo, ¿verdad? Puede bloquear los receptores beta 1 y beta 2. A medida que fueron avanzando ya se fueron haciendo más selectivos. O sea, después salió el pindolol, luego el atenolol, que ese es bloqueador beta 1 selectivo. El abetalol produce bloqueo alfa y beta. Entonces este puede utilizarse, por ejemplo, para tratar la hipertensión y la taquicardia. Y el esmolol, este es de muy corta duración, se utiliza en urgencias hipertensivas. Si el paciente llega con hipertensión muy severa, se le puede poner por vía intravenosa, pero como su acción es muy corta, solamente se utiliza en el contexto de urgencias. Se le puede poner esmolol al paciente e inmediatamente darle tomado atenolol, y en lo que esto hace efecto, se mantiene con esmolol, poco a poco se va descontinuando en cuestión de horas, y ya se tiene efecto el atenolol, pero ya se controló la crisis hipertensiva. Tienen efectos, además, no solamente bajan la presión, tienen efecto en otros órganos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central producen sedación, letargo, disminuyen la ansiedad.
Enojo, disminuyen la secreción de humor acuoso. En las vías aéreas pueden producir broncoespasmo marcado. Esto es importante porque estos medicamentos, sobre todo los que no son cardioselectivos, están contraindicados en pacientes asmáticos. Entonces recuerden esto bien, los beta bloqueadores en general no se usan en pacientes asmáticos. A nivel cardiovascular, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad de miocardio, o sea, son cronotrópicos negativos, eso es disminución de la frecuencia cardíaca, e inotrópicos negativos, eso es disminución de la fuerza de contracción del corazón. Estas dos acciones hacen que disminuyan las demandas de oxígeno por el miocardio, pero también tienen como efecto ambas acciones disminuir la presión arterial. Entonces son muy efectivos en el manejo de la hipertensión, que es su principal indicación. También disminuye el temblor musculoesquelético, las personas que tienen temblor esencial. El temblor esencial son personas que les tiemblan las manos, por ejemplo, sobre todo las manos, es más notorio en las manos, pero no es enfermedad de Parkinson, pueden ser incluso personas jóvenes, ¿verdad? Y que les tiemblan las manos, entonces se puede dar como tratamiento para eso porque disminuyen el temblor musculoesquelético. Disminuyen la liberación de glucosa por el hígado y esto es un problema porque pueden bloquear en un momento dado la respuesta a hipoglicemia. Entonces, otra de las contraindicaciones, aparte de asma, es la diabetes, porque el paciente nunca se va a dar cuenta o no va a tener los mecanismos compensadores para poder evitar una hipoglicemia. Disminuyen la liberación de renina. La renina es una hormona que se produce en el riñón y que actúa para aumentar la presión arterial. Entonces disminuyen la liberación de renina y disminuyen los efectos de la hormona tiroidea, sobre todo los efectos nocivos como la hipertensión, el temblor, para las personas que son hipertiroideas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? En primer lugar, el tratamiento de hipertensión arterial, de angina de pecho, que es el dolor por isquemia en la región del corazón, y algunas arritmias cardíacas. Disminuye la morbimortalidad en pacientes infartados. O sea, si un paciente se infarta, se le dan beta bloqueadores y va a disminuir mucho su estancia hospitalaria y también la incidencia de muerte. También en pacientes con insuficiencia cardíaca va a disminuir mucho la morbimortalidad. Disminuye el temblor familiar, ese que les había dicho, el temblor esencial familiar. A veces hay familias donde todo el mundo está tembloroso. Y acuérdense que habíamos dicho que daba una sensación de calma y tranquilidad para las personas que tienen pánico escénico, o sea que no se pueden parar a hacer una presentación, a cantar, a bailar, a dar una conferencia, lo que sea. Este es el medicamento que se les da para tratar de que se calmen sin que vayan sedados. En el glaucoma, que ya habíamos dicho, el aumento de la presión dentro del ojo, están las presentaciones tópicas, o sea, en gotas. Y para la tirotoxicosis y la tormenta tiroidea, esto es el paciente hipertiroideo, y las tormentas tiroideas se ven en el posoperatorio de tiroides. O sea, al manipular la tiroides se libera un exceso de hormona tiroidea que da una tormenta tiroidea, o sea, un exceso de esas hormonas que tiene todos los efectos y el paciente puede llegar a fallecer por esto. Entonces, a estos pacientes se premedican inclusive antes de la cirugía de tiroides, ya sea por vía oral o por vía parenteral con un beta bloqueador para evitar esto porque puede ser potencialmente mortal. Y también tienen su toxicidad, no son inocuos. Los beta bloqueadores pueden producir depresión cardíaca sintomática. Acuérdense que disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la fuerza de contracción. Entonces pueden producir bradicardia, bloqueo auriculoventricular y disminución del gasto cardíaco. Entonces puede haber una insuficiencia cardíaca de gasto bajo. Acuérdense, el gasto es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Si nosotros le bajamos la frecuencia
y bajamos la fuerza de contracción, el paciente puede caer en insuficiencia cardíaca. Entonces hay que ajustar muy bien la dosis. Puede producir broncoespasmo grave en pacientes asmáticos. Puede haber una elevación moderada de la glucosa, de los lípidos y del ácido úrico, o sea, hay que tener cuidado en pacientes que son diabéticos, y pueden mascarar los síntomas de hipoglicemia, porque no va a haber ese mecanismo compensatorio, ¿verdad?, de liberación de glucosa por el hígado. Entonces hay que estar muy alerta de estos signos o síntomas en pacientes que toman beta bloqueadores porque son efectos tóxicos. Bueno, aquí vamos a dejar esta clase y de todas maneras den una estudiada del tema y nos vemos la siguiente semana.